Cada día crecen las modalidades de extorsión telefónica a la población a través de llamadas intimidatorias. Son amenazas salidas, por lo general, de los capos del crimen organizado y desde prisiones, y con bases de datos reales. De ahí los secuestros y las estafas millonarias. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Hoy somos muchos quienes hemos sido víctimas de amenazas, secuestros y extorsiones vía telefónica. Conocen nuestros datos, movimientos y residencia. Nos estafan desde las prisiones con enormes cantidades de dinero. Este es un tema para tratar a fondo y hoy nos acompaña Manuel del Río. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por invitarme a este programa. Polémico, Manuel. Eduardo Ramos Fuster, qué gusto. Aquí, señor. Abogado. Acompañándolos, abogado, ¿Estás? licenciado en Derecho, pero lo importante es analizar qué es lo que está sucediendo con la sociedad en esos temas de la extorsión, ¿no? Claro. Y columna vertebral del periodismo nacional, Raúl Sánchez Carrillo, ¿cómo estás? Querido Carlos, muy agradecido por estar en tu programa y muy interesado en el tema que nos habrá de ocupar los siguientes minutos. A ver, dispara tu primer comentario, tu opinión. Las extorsiones, ¿cómo se dan, se generan? ¿Por qué estamos sujetos a ellas? Tú conoces muy bien el tema. La extorsión telefónica se inicia después de que reos que salen de prisión se juntan, ya previo conocimiento de quienes siguen internados, de cómo obtener bancos de datos que se compran, incluso en las calles del centro de la ciudad. Tú quieres un banco de datos y todavía puedes conseguir. ¿Santo Domingo? Por ejemplo, puede ser donde hay un famoso restaurante de mariscos del Danubio, no es comercial, pero ahí, enfrente y a los lados hay una serie de cosas. Tienen los datos como si tú hubieras entregado al Instituto Federal Electoral teléfono, nombre, domicilio, zona postal, profesión. Ellos, los extorsionadores, te sorprenden diciendo que saben dónde vives. Fueron las primeras manifestaciones del delito. Y que si no depositas determinada cantidad en un banco en menos de una hora, tu integridad está peligrando o la de tu familia. La gente, a la sorpresa de eso, cae. Y fue y depositó mucha gente. ¿Qué pasa después? Las prisiones de Tijuana, de la Mesa de Otay, de Sinaloa o de Sonora, desde allá se hacen las llamadas, porque hay redes de gente fuera que se dedica a checar e incluso a hacer lo que se llama una campana, que es vigilar un domicilio de una gente para determinar si tiene una residencia, si tiene coche, cómo es el coche, etc. Toda esa información la usa el extorsionador. Y desde luego con la presión psicológica le agregan la voz de una niña o de un jovencito. Se oye, mamá, no me pegue, mamá. La señora entra en un shock inmediato. Mamá, me están subiendo a una camioneta, mamá. Te voy a pasar al señor. Señora, tenemos a su hija. No vaya a hablarle a la policía porque la matamos. El aumento en la violencia de los delincuentes tiene el único antídoto que tiene la delincuencia, cualquiera que sea el tono de su violencia. La ley, el peso de la ley, acaba con todo, pero la condición es que se aplique sin que tiemble la mano y sin que aparezca la maldición de este país que yo, Raúl Sánchez Carrillo, le llamo la corrupción. Pero eso es un paso ya de reacción, Raúl, cuando interviene la ley. Pero en el momento que tú recibes una llamada de esta calidad, de este tipo en tu domicilio, incluso hay veces que los propios hijos están en casa y tú entras en shock. Claro. Y corres a ver si están en la habitación, a ver si no se salieron. Te dominaron ya, te doblegaron, te humillaron y viene la extorsión, viene el secuestro y la amenaza. Aquí voy. En relación a una prevención como una receta que evite esto, simple y sencillamente, tú me dirás si hay alguien que teniendo una llamada de ese nivel
Le va a decir, permítame a checar por el celular dónde están los hijos. Lo que tiene que hacer es colgar. Colgar y reportar esa llamada al 55 33 55 33. Oye, pero es más fuerte el miedo que el valor de colgar, ¿no? ¿O me Es equivoco? que el miedo se acaba, el valiente se acaba cuando el cobarde deja de serlo. Y la cobardía es provocada. Pero si en este país, Raúl, no hubiera tanto secuestro, tanto mutilado, tanto acribillado, tanto cementerio clandestino, si fuera un caso de excepción, si tienes el valor, cuelgas y reportas. Pero cuando sabes que en tu propia colonia ya ha habido manifestaciones tan graves como crímenes, ¿por qué se permite esto, Manuel? Tú has estado bajo la administración y control de penales. ¿Cómo es que desde adentro un reo tiene la información y se atreve a sacar una llamada intimidatoria? Bueno, la fuente de información no solamente son listados que se venden en la calle, provenientes de organizaciones como bancos, como el INE, como cualquier organización que acumule información de personas. También es por una acción aleatoria. Agarran el directorio, ven el nombre, ven la dirección y llaman. Y ven apellidos asociados. Y tratan de ligar familias. Y tengo a tu hermano detenido, que vive en tal domicilio. Y lo más actual es gente que se introduce en los clubes, en reuniones de personas y ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? ¿Cómo no? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Y vas soltando información. Claro. Y de ahí, déjame llamarte, voy a invitar a una comida. Generalmente se pone muy bien, va gente con la que puedes empezar negocio. Networking y te va a ir muy bien. Dame tu teléfono, yo te invito. Y esa tiene una gran cantidad de incidencias. Entonces, las fuentes de la información es lo de menos. El origen desde donde se realizan las extorsiones puede ser del extranjero, puede ser de otro estado, y en México generalmente, y otros países, desde prisión. En toda Latinoamérica se hacen desde la prisión. La extorsión es una actividad que por violencia te fuerzo a que me des dinero o parte de tu patrimonio. No nada más dinero, deposita una cuenta, te pueden quitar un rancho, te pueden quitar una casa que estás vendiendo. La extorsión es lo mismo que un fraude, pero con violencia. Y el fraude es ocultado, es tratando de engañarte. Disfrazado. Disfrazado. Entonces, esto no es nuevo, no es exclusivo de México. Desde el Imperio Romano había extorsiones. Es la historia de la humanidad que se va actualizando de acuerdo a las modalidades sociales en las que nos encontremos. ¿Qué genera una respuesta positiva a la extorsión? El desconocimiento. El desconocimiento que genera miedo. Y el miedo es capaz de todo. No le hagas nada a mi familia. Y cuando mencionaba el personaje periodístico más sobresaliente en México, de que la niña grita, mamá, me están subiendo a una camioneta, lo hace gritando, y la voz de una niña gritando es igual a todas las niñas gritando. Por eso la persona cree escuchar la voz de mi hija. Yo la oí. Y aquí el entender que toda agresión telefónica es chafa, no tiene sustento, no es posible que genere un daño, allí está la diferencia. Si tienes el valor de colgar, lo haces rápido y bien. Si quieres jugar, yo he recibido una llamada de extorsión en mi vida y no quería colgar, pues estaba fascinado, me estaba divirtiendo. Bueno, tú, pero... Bueno, a lo que me refiero es, el desconocimiento genera el miedo. Lo que necesitamos saber es que cualquier extorsión telefónica no tiene sustento de realidad. ¿Habrá alguna excepción? Yo lo dudo. Pero, ¿recuerdas el tema de los españoles que llegaron a México? Hola. Les tomaron sus datos en emigración, alguien los pasó a otro lado y ese día los secuestraron virtualmente. Les dijeron que se metieran a un hotel, fueron y se hospedaron en el hotel. Allí estuvieron secuestrados solos.
No vieron a nadie nunca. autosecuestrados. ¿Qué generó eso? El miedo proveniente de la falta de conocimiento. Punto. A ver. Se llama ignorancia, pero es muy fuerte, pero es ignorancia lo que nos hace ceder ante la agresión telefónica. No, yo extorsión. creo que va más allá, Manuel. Yo creo que va desde un aspecto profundo de psicología que te impacta. No tiene que ver nada de la ignorancia. Puede ser el más culto, el más... No, el más docto y no. Yo me refería a ignorancia con relación a la extorsión, no a la Y cultura al delito, general. ¿no? A ver, vamos a una pausa y regresamos a ver qué piensa Eduardo Ramos Fuster. Está inquieto, quiere hablar. Esto es A Fondo, volvemos. ¿Cómo y quiénes negocian los bancos de datos? Es una gran pregunta. Y yo manifestaré 3 ejemplos graves de extorsión. Que con ignorancia o sin ignorancia, cuando te impactan, te pegan, como tú dices, no es la voz del niño, ni siquiera es la voz del niño. Es que tienen referencia de quién eres. Saben tu nombre, saben tu dirección, saben con quién vives, dónde trabajas, a qué horas sales, a qué horas llegas. Y te lo dicen por teléfono. ¿Qué piensas, Eduardo? Mira, múltiples modalidades en la extorsión. En el caso de la extorsión telefónica se ha ido afinando cada vez más. Y esto en México viene sucediendo desde los aztecas, si quieres verlo así. Pero en la actualidad la extorsión se ha venido recrudeciendo en función de que las autoridades no han hecho su trabajo de manera responsable. No se podría concebir este tipo de acciones en los reclusorios de todo tipo, ya sea en Reynosa, Tamaulipas o en la Ciudad de México, principalmente en la Ciudad de ¿No han México. hecho su trabajo o son cómplices de las bandas delincuenciales? Mira, hay dos acciones, por omisión y por acción, ¿no? Por el lado de la acción, yo considero que en México la extorsión vía telefónica está dada en función del crimen organizado, porque en las mismas prisiones, en las cárceles, tienen bancos donde reciben el dinero y lo pagan en efectivo a los operadores de la extorsión. En las crujías o en los pisos, ahí tienen su call center, donde realizan las llamadas, tienen un protocolo para realizar este tipo de operaciones o de extorsión, vigilados, custodiados por el mismo personal de las prisiones. ¿Eso lo sabes tú? Sí. ¿No lo sabe la autoridad? Pregunto, ¿no lo sabe Por la supuesto autoridad? que lo sabe la autoridad. Entonces, porque ha habido denuncias. Inclusive Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, hizo una serie de 4 presentaciones, El Grado del Infierno, o Los Graduados del Infierno se llama esta serie de reportajes, donde presentan con pelos y señas lo que sucede y cómo sucede. Esto ha sucedido no ahora que lo presentó Ciro en enero, sino hace casi 20 años, 1982, 1984, se hizo una serie de reportajes en Novedades, Raúl Sánchez Carrillo recordarás, con respecto a la operación que se estaba realizando con las extorsiones en las cárceles. Pero a ver, La autoridad lo sabe, pero es cómplice. A ver, Eduardo, Manuel, Raúl, no necesitamos de investigaciones periodísticas para conocer de esto. Claro que no. Supimos qué hacía el Chapo en Puente Grande. Fiestones, prostitutas, custodios, hacía lo que venía en gana en ese penal. ¿Y cómo se fue? Miguel Félix Gallardo igual. Y hasta un túnel pueden construir y nadie se da cuenta. Pues, ¿cómo vamos a pensar que no tienen los datos de nosotros? Hay algo importante, si me permites, Carlos, que es lo siguiente. Todas las cárceles, por derechos humanos, tienen una caseta telefónica, un servicio público de teléfono. ¿Por qué no poner cámaras para grabar a quien usa el teléfono? Porque no solamente, por cientos están los chips de los celulares que rentan los internos junto con el celular. Y les cobran 1,500 pesos. Pero si grabas te van a acusar de violación a sus derechos más elementales. Pero no, Tampoco puedes. No lo grabas por violación, no. Es por seguridad. Hoy que todo se usa en el término por seguridad,
se entiende, digo, yo no creo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la del Distrito Federal se oponga a que haya más seguridad hasta para los mismos internos. ¿Por qué? Porque si tú grabas quién está usando el teléfono por horario, el seguimiento de eso son las denuncias, que ahora hay más que antes, de extorsión telefónica. Pero yo me pregunto, ¿por qué permiten celulares dentro de las prisiones? Es que no es que corrupción. lo permitan, no A ver, están Manuel. permitidos. El término es no están permitidos, pero están. la realidad Pero es que ahí la realidad están. es que ahí Bueno, está. la Por realidad decenas es- o por cientos. Armas blancas, drogas, televisores, refrigeradores, todo está allá Dependiendo adentro. del grado de vulnerabilidad de la cárcel, del reclusorio, será el grado de actividades ilícitas que se den desde adentro. Eso es una norma. Pero eso Estoy es de porque acuerdo. está permitido por la autoridad No, no está interna bueno. también, ¿no? Decía el doctor de Tavira que el autogobierno era un mal necesario. Fíjense la distorsión del origen del derecho penitenciario distorsionado. El creer que la autoridad necesita un grupo de choque, porros, adentro de la cárcel para mantener el orden. No le hemos entendido a lo que es la reclusión con propósitos de reinserción social efectiva. Y se permite que se corrompa, porque es una gran fuente de ingresos para políticos en reserva o para gente que necesita generar dinero para quien manda en las cárceles. En la pirámide de las cárceles. De es acuerdo, decir, pero no todos los sistemas penitenciarios funcionan igual, ni todas las cárceles tienen las mismas actividades. Lo que ha mostrado Ciro Gómez Leiva se refiere al sistema penitenciario de la Ciudad de México, que es una industria generadora de dinero para el gobierno de la ciudad. Pero, Manuel, ¿estarás de acuerdo que es un botón de muestra? Lo que sucede en los reclusorios de la Ciudad de México se replica a nivel nacional No. y en los reclusorios federales también. Y te No, voy a no, decir, no es lo mismo un reclusorio de Chiapas a uno de Tamaulipas. Ni el de Tamaulipas con A ver, ¿por qué no? Zacatecas. Tendría ni que el ser, ¿no? pero te voy a decir claro que que hay una funciona- razón por la cual. El perfil de los internos, primero. Fíjense, en el año 2000, el sistema penitenciario de Tamaulipas tenía más de 7.500 reos federales y 1.800 locales. La Ciudad de México, con el doble de reos, tenía 2.300 reos federales y 17.000 del fuero común. Actividades son muy diferentes. El reo federal generalmente tiene recursos para negociar mandos adentro y el reo local tiene recursos de violencia, de intimidación. Pero eso no me Bueno, explica cómo yo- llegan yo los te voy a datos decir algo, ¿eh? particulares. No, no, sí, pero no me Manuel, explica sí, eso. no, Manuel. Porque en los reclusorios, el más pequeño, vamos a poner el de Coatzacoalcos, se cobra por la lista, 5 pesos por pasar lista, lo mismo que en la Ciudad de México. Se cobra por la fajina, se cobra por poder dormir acostado, porque si no te tienes que amarrar y dormir parado, Se cobra porque la no hay visita lugares. conyugal, Se si no co- hay los sueldo. cigarros, no solo la visita con pero comida. No todos la son iguales. compañía para tener relaciones sexuales se cobra también y se dan los pases Eso indiscriminadamente. no es en De todos que- los reclusorios. yo creo, Dependiendo la yo creo que en vocación general, de ¿eh? cumplimiento normativo que tenga la autoridad, será Bueno, a mí me ha el tocado sentido. verlo en prisiones, por ejemplo, de presidencias municipales. Esos no son en cárceles. Yucatán, que no Esos son consideradas cárceles, Ajá. son No son del prisiones sistema municipales. penitenciario, Pero sí. sin embargo les cobran los 5 pesitos y Ahí los sí. 10 visitos por la, Ahí por sí la son consulta. víctimas de la Y ignorancia. también- Hubo un total. director del reclusorio Lecumberri, el Palacio Negro, Ajá. el Sí, general Arcaute Franco, militar. Cero extorsión y una disciplina que hacía que los internos, entonces que ahí estaban estuvieron limpiecitos. Claro. personalidades del arte que eran disidentes de la política, se creó el delito de disolución social que después desapareció y lo máximo que había era el apando arriba de la panadería. Quienes conocimos Lecumberri, quienes vimos ahí a los internos, la disciplina era tremenda. Nada de que había violentos, que los había pero calmados. La cárcel es cuando se aplica el régimen penitenciario, porque hoy es una burla
que digan centro de readaptación social, no puede ser más grande la burla cuando no hay un sistema de reinserción social. Bueno, que sí sería lo ha habido. centro de capacitación Lo hubo. ilegal, ¿no? A la delincuencia. Lo hubo cuando en Santa Marta, Catitla, había un taller donde hacían galeones, la Niña, la Pinta y la Santa María, la Carreta de Juárez. No. A escala, No, había perdóname. talleres. Yo fui director general de un sistema penitenciario de 19 cárceles. Tuvimos contratos de subcontratación con 219 empresarios y más de 7,000 reos ganaban alrededor de 500 pesos a la semana. Generaban. Se producían, bueno, pero es que no podemos generalizar porque No, en realidad estoy haciéndolo existen así. autoridades penitenciarias con vocación y conocimiento. Hay gente- El problema es cuando el gobierno le cede el reclusorio a una rata que va y explota a los seres humanos. Pero yo coincido plenamente con eso. A yo lo que me también, refiero ¿eh? es que sí se ha demostrado cómo cuando no hay un ápice de corruptela, el Las reo cosas funcionan. va a hacer lo Y que yo te tiene voy a que preguntar, hacer, Manuel. pagar. Yo te voy a preguntar, Manuel, cuando tú fuiste director, ¿no conociste de lo que estaba sucediendo en No, tu por supuesto, reclusorio? di de baja más de 1,840 custodios y directores por corruptelas. ¿Y por qué no se ha podido acabar? Aún, Bueno, aún porque no que hay diste de vocación. baja a la gente, que la cambiaste, espérame. metiste capacitación, ¿por qué no Yo se ha te acabado? pido que rebotes la pelota en Tamaulipas a ver quién puede hacer un señalamiento de que no es cierto lo que te estoy diciendo. Nosotros recibimos un sistema con 58% de reincidencia delincuencial y en 5 años lo bajamos a 7. Fue el único sistema penitenciario en el mundo que tuvo un decrecimiento cada año. Teníamos más de 800 reos menos por el índice de reincidencia efectiva. No podemos generalizar. Hay mucha gente apasionada. Lamentablemente gana la corrupción y el soborno para que les cedan los reclusorios. Los reclusorios es una técnica, es una Por eso, forma pero de hacer. entonces lo que me estás diciendo es que sí. está en la Constitución. Lo que me estás diciendo es que sí hay funcionarios públicos que ceden ante el dinerito o ¿De las qué prebendas y le entran a la corrupción, ¿no? Que si hay funcionarios públicos que le entran al dinerito, yo creo que hay algunos que no le entran. Explícate Sí, la fuga del Chapo. pero- Pues hombre, O sea, No, pero Habrá te- otros que ni se enteran y cuando se enteran se enfurecen de cómo se han enriquecido sus subalternos de niveles secretarios no, de si gobierno. no te das cuenta, no sirves para Pues estar claro ahí. que no. Hay 2 razones por las cuales no deberías de estar ahí. La primera es corrupción y la segunda es ineptitud. Si vas a aceptar un cargo, primero infórmate de qué se trata. La Constitución dice que es de educación, de capacitación, de trabajo, de salud y de deporte. Tú, ¿Y Manuel, cuántos reclusorios lo hacen? ¿Tú volverías a dirigir reclusorios hoy? Hoy sí. Hoy sí, porque la ley cambió hace un año. Y ya no son de readaptación social, son de reinserción social efectiva, A ver, con una metodología diferente. Vamos a una pausa. Si me permiten, voy a ser un poco drástico, estado de receptor. Me interesa lo que están diciendo, los escucho. Pero eran extorsiones. son muy No, hábiles, pero están todo- desviando todo- el tema. no, a todo ver, va en función yo de no, la extorsión, no nos concentramos en esta mesa para saber cómo funciona una penitenciaría. Para saber Cierto. si cobran porque se acueste con fulana, la prostituta que entró, la Juana, la de las tortas. No, La yo quiero extorsión. saber por qué mis datos están allá adentro. ¿Por Ok. qué hablan a mi casa, a mi celular y mi extorsión? Ese es el punto de negociación en esta Claro. mesa. Claro, regresemos a Todo lo demás ya lo sabemos. Claro. Esto es A Fondo, volvemos. A ver, vamos. La complicidad de las autoridades y el crimen organizado, que es el punto central de esto. Y bueno, ¿para qué hablar del caso Cadereyta, que es el más a la mano, muertos, y el Bronco, que está tirando la gubernatura para buscar una candidatura independiente? Pues no ha podido Lo que ni pasa es siquiera que con... Y la olvidan de gente los le reclusorios, reclama, los que votaron por él dicen, ¿qué hicimos? A ver, yo quiero centrar la conversación. Voy a dar 3 ejemplos de lo que ha ocurrido, que es muy peligroso, que son extorsiones, no funcionamiento de prisiones, extorsiones. Vía telefónica. Vía telefónica, sí, correcto, las 3. Estoy enterado, por ejemplo, que tú llegas a un hotel, en donde quieras, suena el teléfono de tu habitación y te dicen, somos
losetas. Sabemos tu nombre, el de tu esposa y el de tus 2 hijas que están en la habitación. O bajas y nos entregas tal cantidad de dinero en este momento, o subimos o los acribillamos. No tenemos miedo. ¿Qué haces? Ya no les platico el resto de la historia porque cada quien reacciona como... Ese es un motivo de extorsión. Pues dicen que hay que colgar, ¿no? Bueno, atrévete. ¿A dónde hay que llamar? Ahí A hay, ver, atrévete cuando te dan todos los datos que Y estás estás de haciendo en turista. ese momento. Ajá, estás de turista. Segundo, cuando los jovencitos llegan a las salas de proyección de cine en un centro comercial y hay 12 decanes afuera y te dicen, Eduardo Ramos Fuster, estás cumpliendo el prototipo y el perfil para un casting de televisión. Dame tus datos. Nombre, dirección, teléfono, medidas, todo. Entras al cine y en ese momento hablan a tu casa. Claro. Oiga, tenemos a Eduardo Ramos Fuster que mide tanto, tiene los ojos de tal Fecha color, de viene vestido nacimiento. así, y si en 2 horas no me deposita usted tal dinero, le mandamos un dedo. Obviamente no pueden comunicarse al interior de la sala de producción porque generalmente tienen apagados los celulares. Entras en pánico por lo menos 2 horas. Cuelgues o no cuelgues. No, que Tercero, son eternas, además. llaman a una casa y dicen, señores, su marido está detenido en este momento por fraude. Está en una oficina federal. Van a ir a su casa a catear porque su marido, fíjate qué argumento, su marido debe la revaluación de su terreno. Y como no ha pagado esa revaluación, el incremento en el valor de su terreno, va a ir un par de agentes a vaciar su casa con respecto al valor que debe su marido. No hable con él porque está microfoneado. No utilice el celular porque lo tenemos registrado y todo se está grabando. Y cualquier cosa que usted o él diga es peor para su caso. Y además le voy a decir una cosa. En la esquina de su casa, fulana de tal, y te dan los datos, está un cuate esperándolo para que los bienes que usted tenga, proporcionales al fraude de su marido, los lleve y lo metan en un banco en este momento. Antes de que se le deshagan la Y vida. ahí va en la una prisión. señora cargando las maletas con todo lo de valor de su casa porque le dieron una instrucción porque si no matan a su marido. 3 casos, extorsión. Un Han cuarto pasado. caso Venga. común. Tengo el gusto con el señor Raúl Sánchez Carrillo, quien le llama. Hablamos del corporativo de HSBC. Ha manejado usted tan bien su cuenta que le felicitamos y queremos hacer de su conocimiento que su crédito de tal aumenta tal. ¿Me puede dar sus datos? Oiga, si usted me está hablando del banco Y los tiene, ¿no? donde yo tengo una cuenta, ¿cómo es que no tiene usted mis datos? No, es que mire usted, nosotros somos una empresa contratada por HSBC para hacer una encuesta. Pues entonces pregúntele a HSBC mis datos. Por los servicios del banco, de lo peor. Otra vez, 2 de la mañana, voz de un joven. Papá, me están subiendo a una camioneta. Pásame al tipo. Bueno, y la voz del prepotente soberbio que te está Insultando. poniendo contra la pared. Le dices, oiga, y está bonita la camioneta, no lo vayan a subir a una camioneta que esté fea, porque además él no está acostumbrado, él usa Uber. Me colgó y nunca más me Oye, volvió a ¿cómo, llamar. cómo estuvo aquella que me platicaste de que frente a su casa se acaban de estacionar Ah, 2 eso fue muy Suburbans? Platica eso. Bueno, es que se necesita carácter para contestar. Pero hay que decir que donde vive Raúl Sánchez Carrillo es una calle estrecha. No, bueno, deja que lo Cuenta, platique. cuenta. No, Platica, lo que platica. pasa es que, bueno, sabemos que pues por su actividad, nuestro jefe quisiera tomar un café con usted, pero él entiende que usted está muy ocupado. Ah, sí, no me decía quién era ni quién era su jefe. Desde luego sabemos que, pues usted es muy preocupado por la integridad de su familia. Y usted no, le decía yo, y no me respondía. Pues quiero decirle que afuera de su casa hay 2 Suburbans que están pues con muchos hombres nuestros para entrar en su casa y pues hacer lo que sea con tal de que usted entienda que no estamos jugando. Dije, oiga, pues los felicito porque para que quepan 2 Suburbans en la calle donde vivo, deben haberla ampliado y en la mañana que salí estaba igual de estrecha. Ojalá, o cuáles son, ¿qué modelo de Suburban me dice? Me volvió a colgar. No es una receta sencilla, No, pues claro. pero piénsenla, de veras a la gente que nos ve. No puede uno caer ni permitir, porque esto sigue creciendo. Sí, La claro. violencia de la delincuencia, hoy hay extorsión telefónica con más violencia,
porque ahora hablan de una serie de barbaridades, de ataques a las mujeres, etcétera. Cuando es un secuestro real, hay violación, hay tortura. Se llevan el cuerpo y lo tiran de jovencitas. Ahí están las jovencitas de Puebla, ahí están las jovencitas del Estado de México. Chihuahua, y yo me Ciudad hago Juárez. una pregunta. ¿Por qué sacar al presunto, que ya confesó que él fue, con una cinta negra, si usted lo reconoce? Sí, ¿para qué no lo identifiques? Basta y sobra con que se deje la barba a alguien y se la quite Ya no se para que parece. ya no sea el mismo. Pero estamos perdiendo esa extorsión. Yo creo que lo de la extorsión cada vez encuentra nichos de mayor creatividad que hacen más Vulnerable a la persona que las escucha. Hay otra variable, la mujer bien vestida que dice, ay, no encuentro mi teléfono y me urge, ¿me puedes prestar tu teléfono? Claro. Entonces va, busca en el directorio, está abierto, algún familiar, dice, acabo de secuestrar a fulana, está así, te doy 20 minutos para que vayas al banco, generalmente trabajan con Banco Azteca, porque como es tanta gente y abren y cierran cuentas en un momento y sin mucho seguimiento, como otros bancos que van y verifican tu domicilio, por ejemplo. Entonces, abren la cuenta en 20 minutos, si no me depositas, la mato. O te mando un dedo. Y gracias por tu teléfono. Y como la llamada entró de ese teléfono, no lo puedes dudar, punto. Es otra variación. Hay otros Entonces, bancos que también creatividad funcionan para eso. Ajá. Estaban CEFI, están otros bancos que tienen que ver con la rapidez del depósito a una cuenta. No van y verifican quién deposita, porque las cantidades que piden en la extorsión no rebasan lo que un Los banco 10,000, tiene que no sé. reportar a Hacienda si rebasa 10,000 pesos. Pero aquí, ante todo esto que estamos aquí exponiendo, ¿cuál es la alternativa para la víctima? Educación. Pero, a ver, Educación, vamos a hablar de fomentar educación. El conocimiento de la extorsión telefónica. Una extorsión, Estamos haciéndolo ahora. extorsión telefónica como la de un hotel en un centro turístico es un poquito diferente, porque allí es casi física. Estás en un lugar asegurado. Cautivo, sí. Y que en realidad no puedes dudar de En tu ello. casa es igual. Mira, Ahí no. yo No, en tu yo casa no no. Cuando coincido. están diciendo estamos en la esquina, estamos viendo el color de tu casa es tal, acaba de entrar tal vehículo, digo, también Mira, estás yo- en un lugar yo no asegurado. coincido en que sea educación para la sociedad, por una parte, porque entonces le estás trasladando la carga de la seguridad a la sociedad Claro. y el gobierno o los funcionarios públicos en turno se deshacen de ese Aquí problema. estamos hablando de complicidad. Claro, es complicidad, pero Sin embargo, no es el omisión, es en- complicidad. En el caso de la extorsión, específicamente, sí es necesario la difusión de estos temas y alertar a la población, pero es fundamental el que la autoridad cumpla con su obligación, que es la de brindar seguridad. Pero ¿y al No- final qué prefieres? ¿La certidumbre? No, yo ¿O creo- no? Bueno, me no, mataron porque mira, el gobierno no me defendió. Manuel, No, yo a creo, ver, yo a creo ver. que no puede irse por ese lado la situación. La obligación de la autoridad es cumplir con la seguridad para Cumplir todos con la los ley. mexicanos y con la ley. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que lo trasladan y entonces dicen, ¿atendemos lo urgente o lo inmediato? No, señor, hay que fijar las metas, hacer una prospectiva y empezar a caminar con Yo estoy de pasos muy acuerdo. pequeños aunque sea, pero lograr la meta. ¿Cuál es la meta? Darle seguridad a los ¿Por qué no mexicanos. se han empleado los bloqueadores de celular alrededor de los... Por corrupción. Por corrupción los descomponen. impunidad. Pero fíjate, ha llegado el momento, así como tú lo dices, el año que entra necesitamos exigir que los cargos más sensibles para la comunidad sean asignados por meritocracia y en paneles por oposición, el mejor perfil que ocupe ese cargo, que se desarrolle la actividad del funcionario con transparencia, que haya rendición de cuentas y evaluación del desempeño y que no toleremos en la medida de lo que podamos la impunidad. Cada caso Perdón lo que un voy a juicio. decir, Eso es teoría, pero ¿eh? esa fuerza Pero tan no tanto. importante y que se convirtió en cataratas más grandes que las del Niágara, de la gente que salió a ayudar. ¿Por qué no tener esa sociedad tan solidaria para ser exigente? Claro. Queremos gobernantes honestos, queremos a los mejores hombres.
¿Qué gastar miles de millones de pesos y 7 millones de spots? ¿Por qué no debates? 10 debates entre Abiertos. los aspirantes. Órale. En el Estado de México, en la reciente elección, no hubo un solo que se atreviera a hablar del tema de la delincuencia organizada. Y a ver, Manuel, con todo respeto, lo que acabas de decir es teoría. No, porque A ver, estamos a tiempo no, de... espérame. La meritocracia sí es válida cuando funciona un Estado de Derecho. Aquí, cuando el gobierno está cooptado y manejado por grupos de narcotraficantes, no puedes hacer nada. Pero de viene el cambio de Tamaulipas gobierno. a Nuevo Que han León te llegado dicen, delincuentes a esta al hora no gobierno. vaya por esa carretera, cargue bien su automóvil de Claro. gasolina, no se estacione, no preste celulares. ¿Cómo vas a pedir que haya meritocracia cuando sabes que las autoridades están coludidas para que eso pase en las carreteras Un a través de secretario extorsiones? Por de eso Estado. es momento de exigir la Un meritocracia. secretario de Estado dice que el próximo presidente a lo que aspira es que haya un Estado de Derecho. Reconoce de suyo Que que no lo no hay. lo hay. A ver, vamos a una pausa. Esto es A Fondo. Regresamos. Los riesgos, Eso a me ver, vas a decir. los riesgos de la denuncia. Porque estamos hablando qué debemos hacer, cómo hacerlo, tener el carácter, Ya el lo- temple, los ya se pantalones para colgar el teléfono, mentarles la madre o denunciarlos. El denunciarlos es fundamental. A ver. Se toma la llamada o suena el teléfono, ya hay identificadores desde hace mucho. Telefónicos que dice reclusorio norte, reclusorio sur, número oculto. Eso está apareciendo, Hay número inclusive- oculto, ya no número inclusive- desconocido, inclusive número hay oculto. un programa, una app a la que le llaman a estas aplicaciones, donde ya te identifica más de 8 millones de teléfonos celulares que son utilizados para la extorsión. Lo identifica y te avisa en tu teléfono se ha que usado te por están... extorsión. Hay Muy un bien. mandato con relación a las empresas de telefonía celular que esos números que están registrados les quiten la señal y no puedan ponerle un chip que funcione para que puedan ser utilizados. Pero dejan de facturar esas compañías. El problema No es que no importa. toda la gente tiene acceso a esa tecnología. Claro. ¿Qué hacemos con la gente que no tiene esa información? En el campo, la detección? gente saber- rural, ¿cómo le hace? Les voy a decir qué está pasando. En el Estado de México, en el C5, en este momento, están terminando de diseñar un modelo de 089, denuncia anónima, que va a garantizar que la persona que responde, que atiende la llamada de auxilio, la informe inmediatamente a un sistema y no pueda manipularla. El problema de las llamadas para solicitar auxilio es que generalmente estaba la policía coludida con quien contestaba y decían, ¿quién está llamando? ¿Quién se está rajando? Iban y le ponían un susto o Con inclusive el 911 los y el golpeaban. C5 y Plataforma México, no hay que olvidar. Plataforma México tiene un banco de voces. Si el tono es costeño, perdón, norteño, cantado, ¿Qué pasó con el tono norteño? cantado, no me refiero para identificar voces. Oiga, Están hablando de como ti, lo de la Manuel. Ciudad de aquí México. tengo a su El cuñada. 911 no es relacionado con delito, es relacionado con emergencias. El 089 También, es- los dos funcionan. Bueno, te derivan, pero no te va a atender. Pero el 089 hablas para decir, oiga, estoy recibiendo Ibas ¿Quién a decir habla? algo fuerte, Raúl. su nombre, su ¿Cuál? teléfono. A ver, Lalo. hace Hubo- poco, hubo ¿eh? aquí No tiene en Va a este comentar país algo, un Raúl. jefe de gobierno que era regente que se llamó Ernesto P. Uruchurtu. Bueno, Ernesto P. Uruchurtu dijo, voy a sembrar rosas en Paseo de la Reforma. Está usted de mal, señor. Se las van a robar. El que se las robe va a ir a la cárcel. Se fueron 3. Y todo Paseo de la Reforma en ese tiempo estaba cubierto de rosas. ¿A qué voy? Hubo otro personaje me de están la dando la policía. razón. De la policía, claro. De la policía vertical, incorruptible. Decía, a la delincuencia se le maneja con la mejor receta como en otros ámbitos de la vida. Por las buenas miel y por las malas huevos. Y los venden por caja, rojos y hasta sin colesterol. ¿Qué es de lo que trata esto? De la aplicación firme de la ley.
que no tiemble la mano, que no haya grietas de la maldición de la corrupción. Porque para donde volteen hay corrupción. La iglesia, corrupción. El deporte, corrupción. La sociedad, corrupción. Entonces, la gente debe sentirse segura de que no hay capacidad de todos los extorsionadores de atentar contra tanta Eso es lo gente. fuerte que ibas a decir. Yo voy a decirte algo más fuerte, se los voy a confiar. Y tú estuviste de testigo, Eduardo Ramos Siempre Juste, he sido porque fue un testigo. desayuno con el entonces procurador Rafael Maceo de la Concha. En un desayuno privado con miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión hablamos de estos temas. Y siempre la justificación es que ya estamos avanzando, es que le hemos pegado a este delincuente, hemos acabado con este cártel. Que Ya. saqué a 100,000 corruptos. Sí, todo, eran números. Pero a final de cuentas las cosas siguen igual. Y a mí me dejan siempre al final hacer la pregunta porque saben que soy el irreverente del grupo. Y yo le dije, señor Maceo de la Concha, todo lo que nos ha dicho sirve para estadística. ¿Sabe cuándo se va a acabar esto? El día que a usted o al presidente de este país le secuestren un hijo. Ahí sí va a haber ley, ahí sí van a actuar. Como cuando a Cuauhtémoc Cárdenas le robaron su Suburban, así le encontraron 3 No, a minutos. su mamá en paz descanse, a doña Deja que Amalia al procurador Solórzano. le toquen a un Pero- hijo, lo extorsionen, a ver si no opera la ley. Solo así. Mira. Solo así. Si se cumple con la norma y a quien comete un delito se le aplica, primero, segundo, tercero, los demás lo van a tomar como ejemplo y ya no van a caer en lo mismo. Pero en México hoy por hoy, los diputados van a pagar la fianza de los delincuentes para que salgan a la calle Cierto. y sigan. Esa fue iniciativa delinquiendo. de los hermanos Padierna, para No, darle pues hay más que- libertad a los anarcos. Eso hay que exhibirlo. Pues está exhibido, no, Raúl, pero decir está constante, a exhibido. ver, cada vez que hay un balance de justicia, la fuente policíaca existe como la mejor para enseñar a reportear. Te vuelves investigador, psicólogo, todo. Pero, ¿por qué la autoridad no funciona, no trabaja? Antes ahora, a la salida de Ríos como procurador del Distrito Federal, que lo hizo medianamente bien, el actual procurador está yendo a cada ministerio público y así de expedientes. ¿Cuál actual procurador? El de El Justicia nuevo. del Distrito Federal. Yo pensé que el otro ya se fue. El general de la República. El Ministerio Público salía a comer, el secretario atendía hay una fila de denuncias. Siguen igual, ¿eh? No, ahora ya no, porque además, recuerdan que pusieron cámaras cuando Ebrard, que ahora sí, eso no funciona. Funciona la denuncia y funciona la presión de los medios para que trabajen. Porque ellos tienen una mina de oro. Antes levantar un acta era llegar ante el Ministerio Público y una máquina de escribir. Y 6, 8 horas Y de ahora, tiempo. ahora llegas y hay computadora con el detenido, porque hay policías que siguen siendo buenos, decentes, y entonces el arma y van arreglando el arma presentada, dice el que la portaba que no es de él, que se la sembra, y esa averiguación va al juez y el juez dice, no, pues el arma no era de él, se la sembra, no, pues que salga, y ahí está el efecto reguilete. Debemos tener la receta por las buenas pero, y no Raúl se puede Sánchez enfermo Carrillo, que por las malas. Eso es cuando la computadora funciona, ¿eh? Generalmente llegas y no tienen sistema. Vas el día de hoy a sacar una licencia de conducir y no tienen sistema para sacar la licencia de Pero si conducir. dices, oiga, me mocho, Entonces sí regresa. funciona. Sí, sí, no. Y si hubiera unas brigadas ciudadanas, pero de ciudadanos dispuestos, hartos, como los hay por millones de todo lo que ocurre, a hacer ese tipo de visitas. ¿Por qué se pide que Transparencia. todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria de los damnificados de los sismos, ver los productos que se donaron en Tianguis de Iztapalapa, en Tianguis? Mira, eso no, Eso es no ha Profeco funcionado. y la cárcel. Tampoco ha funcionado. Yo he visto asociaciones civiles que defienden, por ejemplo, a las mujercitas o a las muchachitas De trata. de trata. Y se corrompen a tal situación que andan regalando o dando reconocimientos a los gobernadores a cambio de favores. Eso sucede con toda la sociedad. ¿Qué es lo que habría que hacer? La norma, establecerla, y los funcionarios cumplirla. Dice la Constitución, ¿no? Me comprometo a cumplir la norma y hacerla cumplir. Las normas 128 están. artículo. A ver, Pero ya están, que las hagan no es cumplir. el tema, pero es ilustrativo. Haciendo caso de lo que dice el querido Raúl. A ver,
la presión de los medios, la denuncia social. ¿Qué pasó con la chapodiputada? No ha dejado ¿Qué de pasó ser. con la pedinche Ya de se dinero declaró. de El señor López de las Obrador? ligas. Ya se declaró culpable. a Allá. la chapodiputada, sí. ¿Y el espectáculo del desafuero aquí, de qué sirvió? No, pues no se llevó a cabo. ¿Y de qué sirvió el desafuero de la pedinche de la Eva Cadena de López Obrador? ¿De qué sirvió? No De vaya nada. a resultar que con lo que dices de la trata, esta diputada Rosy, ¿cómo se apellida esta? Que defendía a la trata. Orozco. Yo no me la imagino extorsionando. ¡Qué vergüenza! ¿Tú te imaginas que se sepa que Rosy Orozco, siendo defensora contra la trata, esté haciendo eso de sacar dinero? Sería para exhibirla y para que la señora diera la cara por todo lo que ha abusado de un drama tan severo como es la trata. ¿Dónde está la presión de los medios? Pero, Entonces, ¿de qué sirve? Ejerzámosla. Para terminar con el tema de extorsión telefónica. Y con el programa. Bueno, ok. Hay una estrategia que no hacen porque hay corrupción, están coludidos. Tú puedes llegar, si en el centro se ubica el inhibidor de llamadas, van a hacerle sabotaje, Sí, lo ya van lo a había apedrear, puesto. etcétera. Tú puedes llegar estacionado con un bocho en cada esquina y ahí están los inhibidores y van a jalar. ¿Por qué no lo hacen? De modo que no haya creatividad. De que se puede terminar, se puede terminar. Lo que necesita la autoridad es tener la determinación de hacer lo que tiene que hacer. Yo apuesto a que el año que entra procuremos a quien ofrezca transparencia y rendición de cuentas en el ambiente de meritocracia. O sea, lo más importante para poder elegir el siguiente año, en julio, va a ser fijarnos en la seguridad antes que lo económico. Yo creo que sí. Prioridad uno sí. Sí, porque si no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, No hay inversión. no hay economía. ¿Cómo te vas a comprar tu casa o cómo vas a pagar la renta Si no estás o seguro. cómo vas a comer si no estás seguro? ¿Me estás Si la preguntando o autoridad- me estás regañando? No, te estoy diciendo. Ah. Si la autoridad lo que te pide es que te encierres en tu casa y que pongas rejas y que no Ya vayas no nos a vamos. salir ni siquiera vestido, es más, quisieran proponer que no lleves calzones porque te los pueden robar. No, ya no abuses. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Carlos. Nos volvemos a encontrar. Lalo, Eduardo, gracias. Como siempre y como dice un buen amigo, ¿no? No es picotazo. No es picotazo. Gracias. Querido Raúl, Carlos, muchas gracias a todos. Y el tema nos Señor. interesa a todos, el tema lo tenemos que resolver entre todos y fundamental, aunque parezca muy desgastado el discurso, lo fundamental cuando nos toque ir a dar una confianza en tachón electoral, ahí nos las estamos jugando todos. Y Por denunciar, último, por último, ¿somos más los buenos? Demostrémoslo. Sumémonos, muy bien. Muchas gracias por su atención, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en la próxima y recuerda esto aquí, a fondo. ¿Dónde está?